Y porque muchas veces a mí pues, personalmente Dios me ha tratado de decir algo o ha permitido que alguna cosa suceda en mi vida y para solamente como para poder llamar mi atención, para dejarme saber algo y Él me ha permitido que sus cosas sucedan en mi vida y aunque en el momento que las cosas sucedieron y aunque el momento que las cosas, que Dios me dijo las cosas, lo que Dios me dijo tal vez tuvo un significado grande en ese momento, o tal vez pensé que era importante en el momento que Dios me lo dio, el hecho de que yo no haya tomado una acción o cambiar o hacer algo para al respecto, hacer algo con lo que Dios me dijo, eso hizo que esa situación que un día fue importante ya no fuera importante para mí. Ya no es importante como en el momento que Dios me lo dijo. Y hay cosas que Dios quiere que nosotros hagamos o que dejemos de hacer. Y que tal vez nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo, para poder dejarlas. Y la palabra que a veces me sucede a mí, como a veces la palabra que a veces uno escuchaba antes, porque ya como que uno poco a poco se va debilitando espiritualmente y no es algo intencional. Y como que las cosas que uno escuchaba antes, o la palabra que uno escuchaba antes, o la música que alguna vez causaba un impacto en nuestras vidas, ya no causa el mismo impacto en nuestro ser. Las canciones que escuchábamos antes, las alabanzas que escuchábamos, que nos movían, aquellas alabanzas que nos hacían caer de rodillas a humillarnos delante de Dios, ya no nos causan el mismo efecto que nos causaban anteriormente. Tal vez el deseo que teníamos antes de llegar a la casa del Señor, a reunirnos, adorar al Señor, ya tal vez no se encuentra en nosotros. El mismo deseo que teníamos antes de estar en la presencia del Señor, como que ya no es el mismo. Poco a poco se ha estado desvaneciendo ese deseo y hemos estado enfocando nuestros pensamientos en otras cosas. Y no digo que no es que no amamos a Dios, es que poco a poco nos hemos estado desconectando del Señor sin darnos cuenta. Poco a poco nos hemos estado enfriando y cada vez como que nos alejamos más y más del Señor. Y aún las cosas pequeñas, y yo estaba pensando, y era un poquito como que me daba un poquito de gracia, a veces antes uno tal vez se daba un pinchón o un machucón y lo primero que salía de nuestra palabra era gloria a Dios, aleluya. Ahora uno se da un pinchón y un machucón y tiene que pensar como que, ¿qué va a salir de mi boca? Son cosas que estaban dentro de nosotros y poco a poco se han ido desvaneciendo. Pero es porque nuestra relación con Dios se ha disipado un poco. Y sinceramente no es lo que nosotros en realidad queremos que suceda. Pero está sucediendo. Y en esta mañana yo traigo algo para presentarlo delante de ti, para que tal vez tú te puedas poner en una de las tres. Traigo tres cosas diferentes. Y yo sé que hay más, pero quiero que tú pienses y tal vez te puedas colocar en una de esas tres. Porque Dios quiere dejarnos saber hoy que necesitamos acercarnos más a Él. Y el tema que escogí en esta mañana es una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo Dios para llamar tu atención? ¿Qué es lo que está haciendo Dios para llamar tu atención? Estamos todos desenfocados, tal vez estamos preocupados por miles de cosas. Hay muchas cosas sucediendo en nuestra vida, hay muchas cosas llamando nuestra atención. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios? ¿Hay algo que está haciendo Dios en tu vida para llamar tu atención? Y tal vez no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué es que estamos alejados de Dios? ¿Por qué es que nos hemos alejado de Dios? Y hoy quiero hablarle de, como dije, tres razones. Tres razones, y yo estoy seguro que hay muchísimas más
por lo cual nos alejamos de Dios. Quiero hablar de 3 razones por lo cual nosotros nos alejamos de Dios. Y quiero empezar rapidito, porque empezamos un poquito tarde hoy. Y gracias a aquellos los que se siguen conectando. Pero quiero que ustedes analicen y piensen en estas razones para que podamos analizarnos nosotros mismos y poder reconectarnos nosotros con Dios, podernos de nuevo restablecer esa relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Y la primera razón, si acaso tienes un lápiz, un bolígrafo, un papel, escríbelo. La primera razón por la cual nos estamos alejando de Dios o nos alejamos de Dios es porque hay algo que nos atrae y nos mantiene alejados de Dios. Hay algo en específico que nos mantiene, que te mantiene a ti y que me mantiene a mí alejado de Dios. Y quisiera hablar un poquito de esta historia que se encuentra en la Biblia. Y estoy seguro que muchos de nosotros la conocemos. Y es la historia de Balaam. Y tal vez lo que recordamos de Balaam es que el asno le habló y le habló para atrás. Pero hay algo muy interesante en esta historia que quiero que nosotros lo extraigamos y lo pongamos en nuestro corazón. Y voy a empezar a leer tal vez un poquito de esta versión bíblica que se encuentra en el libro de Números, capítulo 22. Y quiero dar un pequeño resumen de la historia. Y esta historia se trata de el rey Balac de Moab, que era el rey de Moab, que él envió por Balaam, porque ellos estaban en guerra con otros pueblos. Y uno de esos pueblos era el pueblo de Israel. Y Balac se enteró que Balaam era una persona que su palabra tenía mucho poder, que decía que al que él maldecía era maldito y el que él bendecía era bendito. Pero Dios le había dado instrucciones a Balaam de no maldecir al pueblo de Israel. En otras palabras, si ellos venían pidiéndole a él que hiciera algo, Dios le dijo que no lo hiciera. En esta historia, aún mientras vemos que Dios todavía estaba envuelto y que Dios ya le había dado instrucciones a Balaam, aún Dios dándole instrucciones a él, y no me quiero adelantar, vemos cómo las cosas suceden como quiera. Si Dios lo quería detener, pero él estaba enfocado en las riquezas que el rey le prometió. Si Dios le dijo una cosa, pero el rey cuando fue a preguntarle a Balaam que si podía ayudarle, él no fue con las manos vacías. Él fue con regalos y dinero para él. La primera vez, él tal vez estaba muy seguro de que no quiero un negocio contigo, Dios me dijo que de esto. Pero él dice que el rey siguió regresando, enviando por él, buscándolo para que él regresara con él. La segunda vez seguía trayendo más dinero, hasta que dice la Biblia, y vamos a leer en el versículo 6 del capítulo 22 de Números, dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso delante en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado en su asna, con él 2 criados. Él iba en un asna y iban con 2 criados caminando hacia Moab.
Y dice la palabra más adelante que el asna vio, el versículo 23, el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Vemos qué es lo que está sucediendo aquí. Ellos van en un camino y el ángel de Jehová se para delante de ellos, pero Balaam no puede verlo. Balaam no puede ver el ángel de Jehová, pero el asna lo puede ver. Fíjate cuán desenfocado estaba Balaam, que el asna podía ver el ángel de Jehová y él no lo podía ver. Dice la palabra en el versículo 27, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Yo no sé tú, pero si el asna abre la boca y me dice cualquier palabra, yo ya estuviera brincando por el barranco. Ya yo dejo la asna perdida y olvídate del resto. Dice que Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? O sea, pues, está tan y tan enfocado tal vez en dónde va a ir, o tal vez los regalos que le van a dar, que no se está dando cuenta que él está hablando con su asna o con su burro, como se llame. Está hablando, teniendo una conversación con el asna. Y él respondió, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Cosas sobrenaturales están pasando a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Dios está permitiendo que cosas que no suceden normalmente pasen a nuestro alrededor y estamos tan desenfocados que no nos damos cuenta. Dice que el asna dijo a Balaam, yo soy tu asna. Sobre mí ha cabalgado de que tú tienes desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo contigo. Y él respondió, no, como quien dice, ¿cuándo yo te he fallado a ti? El asna está teniendo una conversación con Balaam, y hasta este momento él no se ha dado cuenta que es Dios que le quiere decir algo. Estás hablando con un animal, y todavía muchas veces cosas suceden en nuestra vida y nos preguntamos por qué o cuándo, cómo, y nos damos cuenta que es Dios que nos está tratando de llamar la atención. Cosas que no son normales suceden en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta que es Dios quien nos está tratando de hablar, de dejarnos saber algo. ¿Qué está sucediendo en tu vida? Tienes que, como dice los salmos, detente y medita. Cuando cosas sobrenaturales sucedan en nuestra vida, nosotros tenemos que detenernos y pensar, ¿qué es lo que Dios me está tratando de decir? Versículo 31 dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Muchas veces algo trágico en nuestra vida o algo grande tiene que suceder para que podamos ver que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Muchas cosas sobrenaturales y grandes tienen que suceder en nuestra vida para que nosotros podamos ver que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Él usa muchas de las cosas a nuestro alrededor, pero muchas veces llevamos a Dios al extremo
que Él tiene que permitir que cosas extremas sucedan en nuestra vida para que nosotros nos podamos dar cuenta de que Él está tratando de llamar nuestra atención. El 32 dice, el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué me has azotado? ¿Por qué has azotado tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de ti. Fíjate, Dios lo estaba tratando de detener. Dios nos trata de detener. Dios nos trata de dejar saber lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Cuando nuestro camino más adelante, dice la palabra, es perverso o nos lleva a un mal. Él le dijo, el asna me ha visto. Él está dejando saber, el asna me ha visto y se ha apartado delante de mí 3 veces. El asna vio vio lo que yo estaba tratando de hacer y se apartó 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. ¿Qué es lo que te atrae y te mantiene alejado de Dios? ¿Qué es aquello que te atrae, que te gusta, que te mantiene alejado de Dios? Que no importa lo que Dios esté tratando de decir, que no importa los milagros que Dios haga en tu vida, tú estás tan enfocado o tan desenfocado en esa cosa que no te das cuenta que Dios está tratando de llamarte, que Dios está tratando de llamar tu atención. Número 2, segunda razón, ¿por qué es que no nos damos cuenta que nos estamos alejando de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos viajado de un lugar a otro con un GPS que se le va la señal y de momento pensamos, yo vine aquí el año pasado, yo sé por dónde es, yo sé que es esta carretera, yo sé cómo llegar, y seguimos dando vueltas y vueltas y cuando nos damos cuenta estamos perdidos? No sabemos ni dónde estamos, no sabemos ni cómo regresar. No te das cuenta que estás alejado hasta que te encuentras muy lejos y después no sabes cómo regresar o no sabemos cómo regresar. ¿Por qué estamos alejados de Dios? Y aquí quiero hablar muy rapidito en el libro de Hechos, el capítulo 9. Y otra historia muy famosa. Dice la palabra, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y escucha el versículo clave. Escucha lo que Dios quiere hablar para ti en esta mañana. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo? Le dice el Señor. ¿Qué estás haciendo? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Fíjate cómo le pregunta, ¿quién eres, Señor? La segunda razón es que no te das cuenta que estás alejado. Fíjate, Saulo tenía las mejores intenciones. Él quería, en otras palabras, ayudar, ser de beneficio. Pero no sabía que estaba alejado. Y miren lo que dice el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él pensaba que estaba
a favor, pero realmente estaba en contra de Dios. No se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Pensaba que estaba haciendo bien, pero estaba haciendo un mal. Ve lo que sucede cuando nosotros caminamos sin dirección. Se nos hace difícil distinguir nuestro enemigo de nuestro amigo. Cuando caminamos sin dirección es muy difícil determinar quién está con nosotros y quién está en contra de nosotros. Nuestro propósito se desaparece. Otras cosas comienzan a tener prioridad. Nuestra vida se vuelve un caos. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que Él le dijo, dura cosa. Se nos vuelve un caos. Se nos vuelve algo que es imposible. Todo se nos vuelve un revolús, un desorden. La palabra dice que Dios le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que estaba a favor de Dios. Pero la realidad era que estaba en contra del Señor. No se estaba dando cuenta que estaba alejado, que estaba haciendo algo en contra de Dios. La Biblia dice que él, temblando y temeroso, dijo, fíjense las primeras palabras, y esto habló mucho a mi vida, las primeras palabras que Saulo le dijo al Señor cuando él se dio cuenta que estaba mal, cuando él se dio cuenta que estaba completamente yendo a la dirección equivocada, temor entró a su vida. Temor a Dios. Y lo primero que él le dijo al Señor es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ve, cuando hay ese encuentro, inmediatamente, cuando hay ese encuentro con el Señor, inmediatamente llega esa conexión con Dios. Llega esa necesidad de acercarnos a Dios. Llega esa necesidad de hacer su voluntad, de sentirse útil en el reino de los cielos, de movernos a actuar, a hacer algo por el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Fue lo primero que Saulo le dijo al Señor. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hay instrucciones esperando por nosotros de parte del Señor. Hay cosas que Dios tiene planeadas para ti y para mí que solamente están esperando que nosotros le digamos al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Amén. La tercera razón, la tercera y la última razón que yo tengo aquí, como dije, pueden haber muchas razones, pero Dios me dio tres para dejarles saber en esta mañana. Tres razones de por qué estamos alejados de Dios. Y de por qué Dios está tratando de llamar nuestra atención. Es por nuestra completa rebeldía. Completa rebeldía. Y quiero hablarle en esta tercera razón de Jonás. Y yo estoy seguro que muchas personas conocen la historia de Jonás. Pero quiero sacar algo de esta historia y depositarlo en tu espíritu. De parte del Señor. Completa rebeldía. En el libro de Jonás, el capítulo 1, versículo 1 dice, y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella. Sí, él le dijo, el Señor le dijo al Señor, levántate y ve y habla a esas personas, porque su maldad ha subido delante de mí. En otras palabras, Dios le quería que Jonás fuera y le dijera a esas personas
que Dios estaba muy molesto por el modo que ellos estaban actuando, por las cosas que estaban haciendo, por la maldad que había entre ellos. Y él quería que Jonás fuera el que fuese y le dijera esa noticia. Dice la palabra que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Taris, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él para irse con ellos a Tarsis delante de Jehová. Dios, no, a mí que no me metan en esta, yo me voy. Dios le pidió a Jonás que le avisara al pueblo que iba a ser destruido. Ese es el mensaje que Dios le dijo a Jonás que dijera. Que su maldad era tanta que Dios los iba a destruir. Y Jonás se negó rotundamente. Dice que él huyó de la presencia de Jehová y huyó de la ciudad. ¿Por qué es que estamos alejados de Dios? Por pura rebeldía. Pura rebeldía. Puede ser que no estamos de acuerdo con lo que Dios nos pide que hagamos. Puede ser que Dios te pidió que hicieras algo y tú no, como Jonás, yo no estoy de acuerdo. Nos vemos. Pura rebeldía. Tal vez no pensamos que es necesario. Tal vez tuvimos malas experiencias en nuestra iglesia, en la vida pasada, cuando íbamos a la iglesia o ya no queremos saber de la iglesia. O tal vez nos gusta lo que estamos haciendo. Pura rebeldía. Me gusta el pecado. Me gusta lo que estoy haciendo. No quiero realmente saber nada de Dios. No quiero saber nada de la iglesia. Y si regreso a la iglesia y si restablezco esa comunicación con Dios y si me acerco a Dios, tendría que dejar algunas cositas que hago. Si me acerco a Dios y si trato de restablecer esa relación con Dios, me van a quitar el desempleo. Me van a quitar tal vez los cupones, el seguro social. Tal vez pierdo el trabajo porque para que me dieran desempleo tuve que decir una mentirilla. Para que me dieran desempleo no registré que estaba trabajando en este lugar. O para que me dieran los cupones, no dije que esta persona vivía conmigo, o mentí, o tuve que decir esta cosa, o tuve que hacer otra cosa. Hay muchas cosas que están conectadas a ti, que te impiden acercarte a Dios. Porque si tú tomas la decisión de acercarte a Dios, tú sabes que Dios te va a pedir que dejes esas cosas. Pero te gusta, es necesario. No queremos dejarla porque sabemos que Dios es un Dios perfecto y para que nosotros podamos restablecer esa relación con Dios, Él nos va a pedir que cambiemos ciertas cosas en nuestra vida que a nosotros no son de beneficio. Y tú me preguntas, o tal vez tú te preguntas y dices, pero ¿quién va a mantener mi familia si digo la verdad? ¿De dónde va a aparecer ese dinero si yo digo la verdad? Si yo le digo en realidad lo que está sucediendo. Fíjate lo que dice la palabra. Y tengo solamente aquí 2 versículos bíblicos que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hay otra versión que dice, no tendré necesidad de nada. Y el otro versículo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que nos impiden acercarnos a Dios, dice la palabra, serán añadidas. Son las cosas que te están alejando. Son las cosas que Dios quiere que tú saques de tu vida, porque una vez las saquemos de nuestras vidas, dice que Dios mismo
va a añadir bendición y no vamos a necesitar esas cosas. ¿Por qué estamos alejados de Dios? Porque en nuestro corazón realmente así queremos estar. Porque pensamos que no es de beneficio. Porque pensamos que no tengo que seguir esta regla, que no tengo que seguir esto, que no tengo que hacer lo otro. Pero no sabemos los beneficios que tenemos al tener esa relación con el Señor. La Biblia dice en el libro de Jonás, que el pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Y ya estoy terminando. Otra de las razones es porque somos egoístas. Fíjese, Jonás no perdía nada con llevar ese mensaje a ese pueblo. El versículo 2 del capítulo 4 dice que esto es después que Jehová los perdonó. Porque Jonás le llevó ese mensaje al pueblo. Después que pasó por lo que pasó, que se lo tragó el pez y lo escupió para afuera, que él fue como quiera llevar ese mensaje. Dice la palabra que Jehová los perdonó. Y en el capítulo 4 dice que Jonás se apesadumbró en extremo. Él estaba molesto y se enojó. El versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová. Esta es la razón por la que él no quería ir a llevarle esa palabra a ese pueblo. Y dijo, ahora, oh Jehová, no es lo que yo decía estando aún en mi tierra. No fue lo que yo te dije que iba a pasar. Lo que sucedía es que estas personas eran bien malas. Eran una persona que eran bien cruel. Y él tenía un pasado con ellos. Y ellos no querían que Jehová. Él no quería que Jehová los perdonara. Por eso dijo, yo no voy para allá. Pero mira por qué él no quería ir a llevar ese mensaje. Dice la palabra que ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Taris, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él no quería llevar el mensaje porque él sabía que Dios, si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Si Dios nos ha llamado a predicar este evangelio por el simple hecho de que Él quiere que todos sean salvos. Si Dios nos manda a hablar por aquí, por la internet, porque Él quiere que alguien escuche esta palabra y sea salvo. Conozca al Señor, conozca a Jehová, conozca a Dios y entable esa relación con Dios por medio de Jesucristo para ser salvo. Pero Él no lo quería. Nosotros somos llamados a predicar ese evangelio. Pero nos estamos alejando. Hemos permitido que ciertas cosas nos alejen del Señor. Cosas que tal vez no nos damos cuenta, cosas que tal vez suceden a nuestro alrededor y tomamos esa decisión de hacerlo. O tal vez porque hay cosas que nos atraen, que nos gustan, que nos mantienen atados al pecado y no nos dejan restablecer esta relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo para llamar tu atención? Y quería traer solamente esas tres diferentes formas de lo que Dios hace para atraer nuestra atención. ¿Y qué es lo que nos distrae? ¿Qué es lo que no nos permite alejarnos de Dios? Porque muchas de las veces no nos damos cuenta que está sucediendo en nuestras vidas. Pero lo sentimos que nos estamos alejando porque sabemos que no somos lo mismo. Sabemos que nuestra relación no es la misma con el Señor. Y muchas de las veces Dios nos deja saber. Dios envía a alguien, permite que algo suceda, pero está en nosotros. Como el apóstol Pablo, como Saulo, tomó la decisión
y aceptó que lo que estaba haciendo era mal. Y le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? En esta mañana yo te pregunto y te exhorto que nos analicemos todos y veamos en cuál condición o qué clase de relación es la que nosotros tenemos con el Señor. Y que cualquiera que sea la relación, que cualquiera que sea lo que está sucediendo en nuestra vida, que tomamos conciencia y sobre todo que tomemos acción para restablecer esa relación que necesitamos tener con el Señor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo para llamar tu atención? Y si alguno de ustedes está escuchando esta programación y necesita la oración, necesita que oremos por usted, pero puede ponerlo en su mensaje, puede enviarnos un mensaje y oraremos por usted, porque como iglesia para eso es que estamos nosotros aquí. ¿Sí? No piense que lo que usted tiene es tan grande que Dios no puede lidiar con él, que Dios no puede perdonarlo o que no puede moverse hacia adelante. Dios es poderoso y quiere que seamos salvos, quiere que usted y yo seamos salvos. Por eso es que nos envía a predicar esta palabra. ¿Qué está haciendo Dios para llamar tu atención? Le doy gracias a todos los que se quedaron con nosotros, que nos escucharon esta palabra y yo sé que Dios ha ministrado y va a ministrar en tu vida por medio de esta palabra. Si no lo hizo ahora, lo va a hacer más tarde, lo va a hacer en la noche, lo va a hacer mañana, pero esta palabra está viva en tu espíritu y va a ser el efecto por el cual fue enviado. Vamos a orar para ser despedidos y como dije, si alguien quiere la oración, necesita la oración, nos puede enviar un texto, un mensaje y con mucho amor le responderemos y oraremos por usted. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esta bendición, por permitirnos, Dios mío, estar nuevamente, Señor, predicando, hablando tu palabra, Señor, llevando este mensaje de salvación, llevando este mensaje a tu pueblo, Señor, de alerta, un mensaje de aviso, Dios, para que podamos cada uno de nosotros, Dios, analizar nuestra vida y ver qué es aquello, Dios mío, que nos aleja de ti. ¿Qué es aquello, Dios mío, que nos está previniendo hacer lo que tú nos mandaste hacer, Dios? En esta mañana, Señor, yo declaro, Señor, que todo aquel que escuchó, Señor, que escuche este mensaje, Señor, analiza su vida y arregla su vida y toma acción para poder acercarte y mejorar su relación contigo, Señor. Que no importa cuál sea la situación, Dios, tomen esa decisión, Dios, de restablecer su relación contigo, Dios mío. Declaro, Señor, bendición sobre cada uno de nosotros, Señor, y declaro, Señor, una semana bendecida. Declaro, Dios mío, que tu pueblo se levanta, Señor, toma fuerza, Dios, y se restablece y toma, Señor, sus propósitos como iglesia, que tomamos todo nuestro propósito como iglesia y que caminamos hacia adelante haciendo, Dios mío, lo que tenemos que hacer. Abre nuestros ojos.